Buenas tardes. Hemos llegado al día 17 de este aislamiento social obligatorio o cuarentena general. A lo largo de estos 17 días han pasado muchísimas cosas. Algunos temas ya los hemos conversado con ustedes y otros los vamos a conversar hoy. El primer tema que nos trae a conversar en el día de hoy es la educación en tiempos de cuarentena. Como ustedes saben, la educación se lleva 21 días en cuarentena, es decir, que hace 21 días que no se va a clase. Pero desde el gobierno nacional se han propuesto que bajo ningún punto de vista se corte las clases en Argentina. Pero ¿cómo hacemos si no se puede ir a clases, al colegio? Lo que se hace, el gobierno se ha propuesto lanzar la educación virtual. La educación virtual se hace mediante campus virtuales donde los docentes, o por ejemplo se puede hacer por Zoom o otras aplicaciones, por YouTube, cada docente verá la forma que se le hace más fácil. ¿Cómo hacen? Los docentes suben videos, audios, donde ellos explican los contenidos pedagógicos. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. El problema es que si uno busca la definición de la palabra virtual, virtual es todo aquello que tiende a ser aparente, que aparenta ser real, pero en realidad no lo es. Entonces, la educación virtual no sería real. La clase real es cuando el docente va al aula y se para frente a sus alumnos y les explica. Porque mediante la educación virtual es muy difícil, por ejemplo, despejar dudas de los alumnos. Entonces, yo con esto no es que quiero desprestigiar el esfuerzo de los docentes, del gobierno, para que todo esto, digamos, a nivel educativo se haga lo mejor posible. Para nada, yo no quiero eso. Pero incluso, hasta una misma docente, conversando me decía que lo que hace esto es una práctica, es practicar. Es decir, para que el día que se vuelva a clase no se vuelva el día cero, o sea, que no se vea como las vacaciones. Pero no es un proceso de aprendizaje. El método de campus virtual es un método que se usa muchísimo. El método de campus virtual es un método que se usa muchísimo en la facultad. Se usa en la facultad para cargar información, para cargar módulos, para cargar diferentes tipos de cosas que al alumno le puedan ser útil. Alguna vez capaz que también se puede dar clase, yo no digo que no, pero el vínculo docente-alumno es un vínculo irreemplazable. Entre otros los temas que nos trae esta cuarentena, las preguntas que nos hacemos con respecto a la educación, es qué pasa con las cuotas en los colegios privados. Algunos en un momento se decía que se iban a dejar de pagar o que no había que pagarlas. Lo cierto es que hubo una reunión entre el Ministerio de Educación con las cámaras que nuclean a los colegios privados y se llegó a un acuerdo de que la cuota en principio se va a seguir cobrando. Pero, para alivio de los padres, digamos, que son los que pagan la cuota, y se haga más llevadero, se tomaron ciertas medidas. Es decir, no es que el pedido de esos padres que pedían que no se pague más o que se pague menos, no es que no quedó trunco, no. Digamos que se están tomando medidas, por ejemplo, fueron 9 medidas las que se tomaron, no las vamos a nombrar todas, sino que vamos a nombrar algunas. Por empezar, lo que se hizo fue asegurarle a los docentes los puestos laborales, es decir, no se va a echar a nadie, se congelaron las cuotas, es decir, hasta nuevo aviso no puede haber aumentos, no se puede echar a nadie, se congelaron las cuotas. Digamos, en algunos colegios de capital, sobre todo cuando son doble turno, o de capital o de otros lugares donde los colegios son doble turno,
está el servicio, lo que se llama el servicio de comedor. Bueno, el servicio de comedor sí no se va a cobrar, no se va a cobrar el servicio de transporte, los colegios que sí lo tengan. A pesar de esto, hay padres que también se les sigue haciendo imposible pagar la cuota. Entonces, ¿qué hicieron esos padres? Esos padres no va a haber moras por pagar la tarde, la cuota, es decir, intereses, y se les pide que por favor, o por lo menos, paguen un porcentaje. Es decir, paguen el porcentaje que, por ejemplo, va a las cargas sociales de los docentes y demás. Porque según estuvimos averiguando, las cuotas, dentro de las más baratas, por lo menos en los que yo averigüé, es de 3.500 pesos. Los colegios comunes, por ejemplo, colegios comunes o colegios con subvención del Estado, van de los 3.500 pesos a los 11.000 pesos las cuotas. O sea, los colegios que no tienen subvención ya las cuotas deben ser muchísimo más altas. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros el domingo pasado conversábamos sobre las vivezas? Las vivezas donde los jóvenes las personas que circulaban sin autorización o con autorizaciones truchas. Bueno, hoy les trajimos otro ejemplo de viveza. El ejemplo de la viveza de aumentar los precios, aumentar los tiempos en tiempos de crisis. Esto no es algo producto de la cuarentena ni del coronavirus. No, esto pasa siempre. Pasa siempre cuando una crisis se viene. Entonces, para prevenir esto, el gobierno ha lanzado un plan que se llama precios máximos. Los precios máximos lo que hacen es controlar, poner precios máximos y precios mínimos. Es decir, entre este precio y este precio vos podés poner el precio del producto que vos querés vender. Veamos que la Argentina de los vivos, en este sentido, se está queriendo terminar. Porque hubo mucha gente que cuando el coronavirus, se registró el primer caso de coronavirus en Argentina, que normal no recuerdo, fue el 1 o el 2 de marzo, ese día se empezó a aumentar el alcohol en gel, se empezaron a aumentar los barbijos y todo ese tipo de productos. ¿Qué hicieron? Con los precios máximos lo que hacen es todos los precios se vuelven atrás hasta el 6 de marzo. Y todos los supermercados o hipermercados, minimercados, lo que sea, que aumenten los precios por sobre los precios de los precios máximos van a ser penados. Sus dueños pueden ser penados penalmente y se pueden llegar a clausurar los supermercados. Es por eso que el presidente Alberto Fernández le ha dado a los intendentes el poder de clausurar. En un principio, estos controles los realizaba la FIP, ahora se los permiten realizar los municipios. Entonces, se les permite que lo hagan los municipios pueden clausurar. Porque según parece, los que más están aumentando son los almacenes chicos. Porque le tienen miedo a la especulación, le tienen miedo a los aumentos. Si, según se está diciendo, se está clausurando ellos. Y uno pregunta, ¿cómo puede ser esto? Si por lo general los hipermercados no son amigos de los que menos tienen. Como decíamos en el primer video, porque los hipermercados tienen espalda para aguantar una crisis o esto que estamos viviendo. Los grandes no la tienen, los chicos no la tienen. Entonces, nuevamente les digo, compremos en los supermercados chicos, para que el supermercado chico pueda aguantar esta crisis. Les quiero decir una cosa, tres cositas por último. Primero, no piensen que en esta cuarentena no hay femicidios. En esta cuarentena, estos 17 días de cuarentena, ha habido 14 muertes, 14 mujeres han muerto. Es decir, en estos 17 días ha muerto una mujer cada 29 horas. También les quiero decir que no me he olvidado ni del 2 de abril ni del 24 de marzo. Estas dos fechas tan importantes en la historia argentina van a tener su respectivo homenaje.
Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante.